Buenas tardes, un placer saludarles otra vez, hoy cuando vamos a tratar un tema de actualidad, la Constitución y sus modificaciones de cara al 24 de febrero. Y en esta tarde me acompañan la máster en Ciencias Yaliek Peña Rodríguez, presidenta de la Unión de Juristas de Holguín, y el máster en Ciencias Manuel Alberto Leiva Estupiñán, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín. Una pausa y ya estoy con ustedes. Participar es integrarse, decidir, transformar. Y nuestra Constitución va en defender la revolución, la conquista de la revolución, defender nuestra sociedad. Es un avance y si nos ponemos a analizar es una Constitución muy revolucionaria. Y espero que, que todo el mundo vote por el sí. Bueno, mis invitados han visto cómo hablan los holguineros ya de lo que va a ser el 24 de febrero y de la Constitución de la República de Cuba, que es la voz del pueblo. ¿Qué opinión tienen ustedes? Ciertamente, Betty, como usted refiere, ha sido una participación masiva de la población cubana en el análisis muy profundo del proyecto de Constitución que se puso a su consideración. En Cuba, más de 7 millones, específicamente 7,3 millones, estuvieron analizando desde el 13 de agosto y un poco antes de que terminara el año 2018 todo el contenido de la Constitución, que es muy amplio, es la ley de leyes. No todo el mundo entiende desde el punto de vista técnico, de la técnica jurídica, el contenido de una Constitución. Sin embargo, el pueblo cubano lo hizo de una manera madura. Se prepararon. Cuando nosotros participamos y analizábamos de conjunto con la población en sentido general, con los estudiantes, con los trabajadores, incluso con las amas de casa, con los jubilados, sí, con la población general, nos dábamos cuenta que en la inmensa mayoría de los casos se habían preparado en el análisis del texto constitucional. Y usted vio lo que dijo el pueblo, Manuel. No, y denota un nivel de preparación de la población cubana, que es parte de la obra de la revolución de estos 60 años. La Constitución, el proyecto se debatió en los escenarios, en los barrios, en los centros educativos, en los centros de trabajo, y desde cada área la población fue aportando su granito de arena y de manera específica en las áreas que las personas les preocupaba de mayor, en alguna medida de mayor característica, vamos a decir, en cuanto al contenido de la Constitución. Y una de las características es que este proceso de consulta convirtió al pueblo cubano en un pueblo constituyente. Exacto. Sí, el pueblo cubano es verdad que se convirtió en constituyente y ya hoy se dice que la Constitución es revolucionaria y moderna. ¿Por qué? Esta octava Constitución. Hay varios elementos por los que podemos asegurar que es una Constitución revolucionaria y moderna. Y lo primero que tenemos que decir es que está tomando elementos sobre todo de la parte de la propiedad privada, que son elementos de la estructura económica del país, del tema de la estructura del Estado, que se toman en función de el momento histórico en el que estamos viviendo, las condiciones objetivas de Cuba. Estamos en una nueva etapa de la vida social de un proyecto revolucionario que se viene construyendo desde el propio triunfo de la revolución. Y entonces hemos tomado todos estos referentes que aún y aportando elementos nuevos desde el punto de vista técnico, pero también de lo que nos afecta a nosotros y nos implica como ciudadanos cubanos, no hemos renunciado ni a la soberanía ni a la independencia de Cuba. Otro elemento por el cual es revolucionario es porque no hemos renunciado a lo que queremos como sociedad. Protección y seguridad para todos, un desarrollo económico sostenible y próspero para todos y, por supuesto, poniendo al hombre o al ser humano, al hombre, a la mujer, en sentido general, el ser humano en el centro de atención de todo lo que hace el Estado. Es moderna porque, ya el secretario del Consejo de Estado en varias ocasiones ha hecho referencia a este asunto. Para esta Constitución, para este proyecto, Constitución en este momento porque ya está aprobada como Constitución, se tuvo en cuenta lo más novedoso de las constituciones del mundo. Y dentro de las constituciones del mundo, las que más aportan en materia de defensa de los derechos y garantías del ciudadano en sentido general. Y eso hace, por supuesto, que tengamos esa garantía de tener lo que más nos ayude a definir una constitución inclusiva para todos los cubanos. Manuel Alberto. Considero que también podría, además de lo que hablaba Yalie, de considerarse una constitución revolucionaria, partiendo de que sigue la misma estructura constitucional de más de 100 años de lucha, la Constitución de Guaymaro, y con su antecedente más inmediato, la Constitución del 76, es una constitución revolucionaria en el sentido de la continuidad del proyecto revolucionario, de la construcción del socialismo, y desde el mismo preámbulo de la Constitución se recoge un poco la historia
cubana en materia de la construcción del proyecto social que hoy se tiene, desde las luchas de los aborígenes, de las guerras de independencia, las propias guerras, vamos a decir, o la generación del 30, la generación del centenario, y en alguna medida también, que está recogido en el preámbulo, el pensamiento creador de Fidel Castro en aquel concepto de revolución. Y como decía Yali, es una constitución moderna, porque desde el punto de vista de su técnica jurídica incorpora un catálogo de derechos importantes a partir de que Cuba había ratificado varias convenciones, más de 60 convenciones y tratados internacionales, que reconocían derechos que en alguna medida no estaban en la Constitución del 76. Cuestiones como la reforma constitucional, su desarrollo, quiénes las proponen, en qué magnitud, de qué manera, se recogen en esta nueva Constitución, además de lo que se refería a la estructura del Estado con figuras que no contábamos hoy, por ejemplo, el primer ministro, por citar algún ejemplo. Yo quería que ustedes en este primer momento se refirieran a por qué revolucionaria y moderna, pero también porque desde el 13 de agosto y hasta el 15 ustedes fueron facilitadores, estuvieron en la comisión que analizó todo. ¿Cuánto incidió esta consulta popular en las modificaciones que ha tenido? Que es el 50% de las modificaciones. Sí, primero tenemos que reconocer la participación masiva de la población. El 60% de lo que estaba ya regulado, establecido, que se proponía a la ciudadanía en el proyecto constitucional, fue modificado en un 60%. Y de ese 60%, el 50,1% fue de los aportes, los planteamientos que hizo la población. Se dice que fueron 760 cambios. 760 cambios. Ya en la parte estructural de la Constitución estamos hablando de que hoy la Constitución que se va a presentar al referendo popular cuenta con 229 artículos, se mantienen sus 11 títulos, tiene 2 secciones más hasta llegar al número 18, se dejan 87 artículos tal y como estaban, y se eliminan 3. Pero lo más importante de todo esto que estamos analizando es que se hicieron, como usted decía, 760 artículos que van, 760 cambios que van desde una palabra hasta un artículo. Y se hicieron cambios que los hizo 1, 2 personas o muchas personas. Se le dio la misma importancia al contenido de lo que se estaba proponiendo, no solo porque fuera masivo, porque fuera por millones de cubanos, sino también por la trascendencia que tenía el cambio que se proponía en el texto constitucional. En la medida que el proceso transcurrió, este proceso de consulta popular, yo escuchaba a las personas, porque participé en muchas consultas, a veces no había confianza, faltaba un poco de fe, pero en la medida que transcurrió el proceso, pues sí, y se fue explicando a la población que sí se iba a recoger todo, desde una palabra, como usted decía, hasta un artículo. Y fue así realmente. 760 cambios, una cifra que considerable. Considerable, exactamente. Manuel. No, en mi caso participé como dúo en el barrio, en este caso en Piedra Blanca, en 27 reuniones en horarios nocturnos, y la población cubana tiene un nivel de preparación enorme, fruto de esto, ya decía, 60 años de revolución, y aparecía el criterio del médico, del jubilado, del trabajador por cuenta propia, es decir, de todos los sectores de la población, y cada uno de su visión aportaba a esa construcción colectiva de la Constitución. Muchísimas campañas se desarrollaron en contra del desarrollo de la Constitución, sin embargo, la magnitud de los cambios, la manera en que se desarrolló, como incluso se explicó a nivel de Asamblea Nacional, el por qué se seleccionaban, tenemos unos criterios y por qué otros no, y también considerar que la Constitución como norma fundamental o ley de leyes recoge líneas generales, principios de carácter político y jurídico que serán desarrollados después en otras normas en un amplio proceso legislativo, pero sí considero que la población se ha sentido satisfecha en la medida en que sus opiniones contaron en la comisión, también en los debates de la Asamblea Nacional y en el proyecto que hoy circula, vamos a decir, en nuestras calles. ¿Alguna modificación pudiéramos adelantar ahora en este momento? Antes de hablar de las modificaciones, quisiera decir que también estuvo presente la participación de los ciudadanos cubanos que residen en el exterior. O sea, no solo contamos con los que estamos hoy en Cuba viviendo, sino también con el aporte que hicieron los que desde el exterior, la comunidad, es decir, los ciudadanos que tenemos en el exterior, llegan a la cifra de 1.400.000 cubanos, y fue muy importante y fundamental, y fue reconocido incluso por el compañero Mero, las intervenciones y los planteamientos que hicieron, defendiendo, por supuesto, nuestra soberanía y nuestra independencia, pero haciendo propuestas para actualizarnos en materia económica, en aspectos incluso de los derechos de los cubanos, que ahorita hablábamos de lo moderno y lo revolucionario, pero siempre sin perder de vista eso de la ciudadanía y de la
de lo referido a la soberanía y a la independencia de Cuba. Y en Cuba un poco más de 7 millones 7,3 millones. fueron a consulta popular. Yo les propongo ahora ir a este trabajo periodístico para que ustedes vean cómo la población piensa, cómo la población opina acerca de lo que va a pasar el 24 de febrero. Como la historia del país, nace la nueva Constitución de la República de Cuba. El alcance de los sueños, las aspiraciones y los desvelos de varias generaciones reconocen en ella la dignidad humana como el valor supremo de todos los derechos. De construcción colectiva para el bienestar de la sociedad, aprobarla es algo más que un deber. Este es un proceso magnífico, un proceso que es una oportunidad de decir la Cuba que queremos, por la Cuba que estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir luchando y, cómo no, dar ese sí por Cuba. Considero la Constitución está bien hecha y por tanto incito y hago profundo y lo llevo a todos y cada una de las personas cubanas para que el día 24 digamos sí por Cuba, sí por la revolución y sí por nuestra patria. Estamos muy felices con esa Constitución que es democrática, porque ha tenido una participación masiva y se han tenido en cuenta todas las opiniones. Eso es lindísimo. Esta es la 8ª Constitución realizada en Cuba. Varias durante la gesta Mambisa, la de 1901, la de 1940 avanzada para su tiempo y la de 1976. Siempre los referendos dan, digamos que, una pauta, una valoración de cómo andamos, en qué rumbo estamos y además la posibilidad de que la gente exprese ese sí por Cuba. Por eso el compromiso con la nación este 24 de febrero es a reafirmar la Constitución de la República de Cuba. Desde Holguín Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Principales modificaciones referidas en la Constitución, incidencias de las consultas populares, la participación ciudadana. Detalles en los minutos que siguen, hasta las 5:30 de la tarde, por Telecristani. Y es que le decía a los juristas que en un verdadero ejercicio de democracia se convirtió todo este proceso alrededor de la Constitución que ya hoy fue aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular y que va a referendo el 24 de febrero. ¿Viste lo que dijeron los holguineros? ¿Qué te parece? Bueno, es una representación de lo que ha dicho el pueblo de Cuba. La inmensa mayoría de los cubanos quiere socialismo y están convencidos de que las modificaciones que hoy aparecen en la Constitución son necesarias para poder desarrollarnos. Estamos pensando no solo en el presente de Cuba, estamos pensando en un futuro mediato e inmediato que van a heredar nuestros hijos y por lo tanto tiene que parecerse a lo que nosotros queremos como sociedad. Por lo tanto, estoy de acuerdo con los planteamientos que hacen los entrevistados. Manuel, ¿viste? Sí, nosotros escuchábamos la opinión de la población acá en Holguín y coincidimos en el tema de que estamos hablando de una ley fundamental, como decíamos, moderna, revolucionaria, pero que tenemos que enmarcarnos también en que es una ley, sobre todo para futuro. La Constitución del 76 tuvo un periodo de vigencia de 42 años y podemos hablar de que no solo en el caso nuestro lo que va a regir nuestras vidas, sino incluso en mi caso personal, por ejemplo, de Liz Gabriela, Manuel Andrés, son mis niños y la vida de ellos en buena medida va a estar regida durante varias décadas por esta Constitución que estamos aprobando, ratificando el 24 de febrero. Yo estaba hablando aquí con Yoaliek al principio en cuanto a los fundamentos políticos y económicos de la Constitución. ¿Hay cambios? ¿Cuáles son? Sí, en el artículo 5 de la Constitución aparece como una palabra y que a la vez es una definición, es un concepto, que el partido es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Hasta el momento en que se llevó a consulta, en el proyecto aparecía que el Estado era, el partido era la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Y esto de político tiene también un componente político, me disculpen la redundancia, y es que se desmarca el partido del Estado, porque el Estado tiene funciones fundamentales. Y en nuestra sociedad, el partido dirige a la sociedad y al Estado, pero lo que hace es que controla y exige porque el Estado cumpla con sus funciones. Que todos recibamos los mismos servicios con calidad, que no falte un niño, un anciano, una persona con la atención, por ejemplo, médica, de educación, de asistencia y seguridad social. Y puedo poner otros ejemplos, pero estos son los fundamentales. Y esa condición de fuerza política superior hace que se dedique realmente a lo que le corresponde y que, por supuesto,
se basa y tiene su fundamento en un reconocimiento moral desde el propio triunfo de la revolución. Nuestro único partido, el Partido Comunista de Cuba, ha sido durante todos estos años el mayor velador y exigente de que los cubanos seamos atendidos como verdaderos seres humanos. Y en la parte de los fundamentos económicos hay algo novedoso, y es la propiedad privada. La propiedad privada fue uno de los componentes o elementos del proyecto que más fueron discutidos, sí, incluso polémicos, con relación al contenido de lo que hoy se establece en la Constitución. Y tiene que ver con que en la Constitución actual, en la del 76, no teníamos la propiedad privada. A veces las personas confundían la propiedad privada con la propiedad personal, dígase la vivienda, la bicicleta, los muebles de una casa, pero realmente la propiedad privada se constituye sobre bienes de producción. Y específicamente la Constitución del 76 dice, porque todavía está vigente, sí, que los medios fundamentales de producción en Cuba forman parte de la propiedad estatal socialista de todo el pueblo. Es decir, todos nosotros somos propietarios en sentido general y un poco abstracto de los bienes fundamentales de producción. ¿Y qué pasa en la Constitución? Bueno, hay determinados bienes de la propiedad, o sea, primero se aprueba la propiedad privada sobre determinados bienes que nunca van a constituir medios fundamentales de producción. Es un poco difícil para la población entenderlo o a la hora de nosotros explicarlo como juristas, pero lo que debe quedar claro es que esa propiedad privada tiene un carácter complementario de la economía. Insisto, nunca se va a constituir sobre un medio fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestras aguas, las playas, nuestros ríos, la infraestructura de carretera, el subsuelo, los elementos vivos y no vivos de nuestra naturaleza. Todo eso sigue siendo parte de la propiedad estatal. Pero evidentemente se incorpora esto porque tenemos que desarrollar la economía. Claro. Y la economía en Cuba no se puede desarrollar solamente a través de la empresa estatal socialista. Exacto. Hay que buscar otras alternativas, como por ejemplo las empresas mixtas, que es otro de los elementos novedosos que aparecen en la Constitución. Hasta este momento, con las modificaciones de nuestra Constitución vigente, es decir, la Constitución de 1976, las sociedades o empresas mixtas se constituían entre capital cubano y capital foráneo o extranjero. En esta Constitución se apertura este tipo de empresa mixta o de forma de propiedad mixta que puede ser entre incluso propiedad privada de un cubano y una empresa mixta, por ejemplo, de capital foráneo o una empresa estatal, ese particular, esa persona natural y el capital foráneo en cualquiera de estas. Dice claramente la Constitución que se constituye entre dos o más formas de propiedad de las que están reguladas. Y hay algo muy fundamental, y es el carácter inalienable de los medios fundamentales de producción, que se mantiene, eso no se toca, eso es del pueblo, y como es del pueblo, no se puede vender, no se puede donar, no se puede permutar, y sigue siendo de nosotros los cubanos. De estas cuestiones de Aliek, los televidentes nos preguntaban cuando íbamos a entrevistarlos, y es bueno que hoy reciban estas aclaraciones y en lo sucesivo, en el próximo martes, pues vamos a seguir explicando, porque sí, vamos al referendo, pero la población necesita ese nivel de explicación, que entiendan bien qué pasó con todos los que ellos propusieron, porque usted decía adición, sustracción, duda, y todo eso ha tenido una respuesta en esta Constitución. Hay una interrogante que yo tengo, y es ¿por qué si en el proyecto no aparecía un título que regulaba los fundamentos de la política educacional, científica y cultural, hoy sí aparece? En el proyecto aparecía en algún momento un capítulo que se consideraba como principio, y en alguna medida esta revisión y las discusiones que se dieron en la comisión y por la población, en el propio proceso de consulta, le dieron un carácter más sistemático, y en vez de hablar de principios, incorporamos el criterio de los fundamentos desde el punto de vista educacional, cultural, científico, para que estuvieran en alguna medida en sintonía, como ya hablábamos, fundamentos políticos, fundamentos económicos, y que tuvieran el análisis de la ciencia, la educación, la cultura, etcétera, tuviera un carácter sistemático también como fundamento dentro del texto constitucional. Es más abarcador y la población también lo solicitó. ¿Y Aliek, de esto me puedes hablar algo? Coincido con Manuel. Lo que pasa es que hace años que nuestro país se viene preparando y viene desarrollando todo lo relacionado con la innovación, la tecnología, la preparación del capital humano, que en Cuba es una de nuestras fortalezas más importantes. Y hay que mencionar a Fidel. Fidel siempre dijo que Cuba tenía que convertirse en una sociedad de hombres y mujeres de ciencia. Y entonces tenemos que llevarlo a la Constitución para, como ahorita decía Manuel, ya cuando empecemos esta actividad legislativa que es posterior a la entrada en vigor de la Constitución, si nuestro pueblo, por supuesto, sabiamente le da el sí al texto constitucional, bueno, pues entonces podremos en nuestras normativas jurídicas poder ampliar y poder regular y proteger
todo lo que se está haciendo en Cuba en materia de ciencia, tecnología e innovación. Cómo no, es así como ustedes dicen. Yo les propongo una pausa y seguimos aquí, en este programa informativo especial. Participar es integrarse, decidir, transformar. Y nuestra Constitución va en defender la revolución, la conquista de la revolución, defender nuestra sociedad. Es un avance y si nos ponemos a analizar es una constitución muy revolucionaria. Y espero que, bueno, que todo el mundo vote por el sí. Bueno, casi estamos en los finales, pero nos queda mucha tela por donde cortar. ¿Qué significa que no se pierda la ciudadanía cubana cuando se quiera la de otro país? Muy breve. Uno de los criterios, las características que se asume con el nuevo texto constitucional es el criterio de la ciudadanía efectiva. Es decir, nuestra anterior constitución, o bueno, la que estaba vigente hasta el día de hoy, la del 76, establecía que los cubanos no podían obtener otra ciudadanía y que la adquisición de esa ciudadanía se perdía la cubana. Y el principio de la ciudadanía efectiva lo que recoge es que los cubanos podrán tener más de una ciudadanía, pero que mientras residen en el territorio nacional, sus derechos, sus catálogos de obligaciones, deberes, etcétera, corresponderán o se desarrollarán desde la propia ciudadanía cubana. Y en cuanto a los derechos, deberes y garantías, el reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo, Yaliet, ¿cuán importante es eso hoy en la Constitución? Lo primero que tenemos que reconocer es que la sociedad cubana de hoy no se parece a la sociedad ni siquiera de hace 15 años. Claro. Y aunque ha habido desde el propio triunfo de la revolución una voluntad política y gubernamental de proteger a todos los ciudadanos, hemos tenido manifestaciones de discriminación, incluso a veces, pongo el ejemplo de por el origen étnico o la región del país del cual provenimos cada uno de nosotros. Y ya en la Constitución de 76 con la Constitución de 76 habíamos alcanzado con la igualdad que tiene un capítulo netamente dirigido y establecido para la igualdad. Habíamos alcanzado esencias y conquistas de esto, de que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Pero teníamos que trabajar, y de hecho es por eso que está como valor supremo de nuestra Constitución la dignidad humana, porque nadie en Cuba, sea negro, tenga discapacidad, tenga problemas de capacidad intelectual, que sea de una región del país, que tenga una inclinación sexual determinada, puede ser discriminado. Y entonces, para poder lograr esa igualdad que ya conquistamos en la Constitución de 76, teníamos obligatoriamente que poner en el artículo 40 la dignidad humana como valor supremo, que a partir de ahí, cumpliéndose con eso y observando que se cumpla todo lo regulado con la dignidad, entonces podremos decir y podremos defender los demás derechos que corresponden a cada uno de los ciudadanos. Manuel Alberto. Y mirándolo con un carácter íntegro como es la Constitución, incluso se relacionan con cada uno de los fundamentos. Aquí estamos hablando del tema de los derechos, pero incluso si lo llevamos al tema de los fundamentos económicos que hablábamos hace unos instantes, aquí dentro de la forma empleada se reconoce la prueba mixta, que permite, entre otras cuestiones, que un ciudadano cubano aquí en Cuba puede invertir en una empresa estatal, con una cooperativa, un trabajo por cuenta propia o cualquier otra forma de propiedad, que es algo novedoso. Es decir, se protege la inversión extranjera, pero también se protege la inversión nacional. Una de las cuestiones que en el plano, vamos a decir, desde el punto de vista jurídico, docente, más nos llamaba la atención es la misma definición de que el Estado es un Estado socialista, pero es un Estado de derecho, democrático y que propende a la justicia social. Es decir, son valores importantes al socialismo, que es eminentemente humano y eminentemente democrático, que en alguna medida los críticos del sistema socialista asociaban el tema socialismo, capitalismo, democracia, cuando tenemos una democracia plena, lo que de una manera distinta como se dibuja desde el punto de vista de los estados capitalistas. En materia de derechos, yo diría que esta Constitución es donde más avanza en sentido general con respecto a la anterior. Incluye un catálogo de derechos, no solo los derechos clásicos a la libertad, a la propiedad, etcétera, sino incluso derechos de tercera generación. Hablamos del derecho al medio ambiente, la obligación también de los individuos que en los debates las personas intervenían sobre la protección de los animales, y bueno, se habla de la protección de la flora y la fauna. Y es importante que en materia de derechos se habla también de, en este sentido, el profesor Leonardo Pérez Gallardo, de La Habana, lo ha recalcado, no estamos hablando de una sola familia, estamos hablando de disímiles familias, y cada una de ellas tiene una manera distinta de protegerse. Y sobre todo que hay, además de las clásicas protecciones de derechos, se incorpora una garantía judicial o jurisdiccional, donde las personas, cuando se ven vulnerados sus derechos por la actividad de un funcionario,
de un empleado del Estado. Además de la clásica queja que se sigue manteniendo como derecho a queja, bueno, tiene la facultad en adelante de acudir ante un tribunal para reclamar la restitución de sus derechos. Y habla de cuestiones como el derecho a la vivienda adecuada, el tema de la protección de las personas con discapacidad, es decir, al inicio decíamos que hay un grupo de tratados, convenciones que Cuba había firmado y bueno, la Constitución le da cabida a esos derechos que ya estaban reconocidos internacionalmente. Bueno, el 24 de febrero va a ser un día muy importante para los cubanos, un día para reafirmar madurez política y el sí por la revolución. Es muy importante, las personas cuando las hemos entrevistado conocen realmente qué va a pasar y siguen leyendo, porque ya tienen en sus manos el proyecto, ¿no?, la Constitución de la República de Cuba. Para ustedes como juristas, ¿cómo definirían este día? Es un día trascendental. Hace 42 años, como decía Manuel, el constituyente no había aprobado una constitución, que ya esta está aprobada por la Asamblea Nacional, pero necesita, así lo dice el último título de la Constitución, que sea ratificada exactamente por la mayoría de la población cubana, los ciudadanos cubanos. Y es un día que va a definir muchas cosas. Primero, hacia lo interno, hacia lo que nosotros somos y queremos de Cuba, pero también para que el mundo sepa qué es lo que queremos y hacia dónde vamos como país y como sociedad. Y lo más importante, hay varias cosas por las que nosotros damos el sí como juristas. Y lo primero es que sigue siendo el ser humano el centro de lo que se hace y se hará en Cuba. Del proyecto social cubano. Que es una herencia, ahorita Manuel lo decía, hablaba de sus hijos, yo tengo también hijos. La herencia que dejamos a nuestros hijos es no volver al capitalismo. Bueno, muchísimas gracias a Yaliek y a Manuel Alberto. Excelentes tus palabras finales en este programa. El próximo martes los convoco de nuevo a que estemos aquí hablando de la Constitución y sus modificaciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.